Hola gente, ¿cómo están? Hoy les vengo a comentar el estado del Fangame 3.0. Sí, mi idea no era llamarlo así, pero todo el mundo le comenzó a llamar de esa manera, así que ya está, le vamos a llamar el Fangame 3.0. Sé que la mayoría de las personas no van a ver los directos, o al menos no completos, así que se me ocurrió hacer una serie en la cual voy a ir comentando las cosas nuevas que voy implementando, para que nadie se pierda de nada. Probablemente saque un video de estos cada 3 directos, más o menos, para poder sacar un video con mucha información. Como este es el primer video, no me va a dar el tiempo para contar todo, así que voy a dejar algunas cosas para explicar en un siguiente video. Pero antes de comenzar, te sugiero que te suscribas si es que te gusta lo que hago, para que no te pierdas ningún video. Y además, este fangame se viene potente, así que te recomiendo que estés al tanto. Para empezar, este nuevo fangame es mucho más customizable, en casi todo. Por decirlo de alguna manera, ahora es muchísimo más fácil agregar cosas nuevas como las armas u objetos. El sistema ahora es mucho más flexible. Ahora puedo agregar diferentes tipos de snipers, objetos de curación y armas diferentes, cada una con su recoil, mira y propiedades únicas. Y esto es algo que ya estaba en el código del 2.0, pero a un nivel mucho más bajo. Por ejemplo, si recuerdan, en el 2.0 solo existía el escudo mediano y el pez, dos ítems que funcionaban con código completamente diferente. Y una prueba de esto es que el pez te dejaba moverte mientras lo comías, cuando el escudo no. Pero ahora, todos los objetos de curación utilizan un solo nodo. Esto significa que con un solo nodo, puedo agregar todos los ítems que yo quiera, de curación obviamente. Y por esto, en este nuevo fangame ya están agregados los mini escudos, los escudos medianos, las vendas y los botiquines. Pero pará, este nodo es tan customizable que también puedo agregar otro tipo de objetos de curación, que no estén directamente en el inventario, tales como las manzanas, las bananas, los hongos y etc. Sí, este fangame viene cargadito de objetos de curación. Volviendo al tema de las armas, puse una encuesta anteayer y me dijeron que es lo que más les importaba y por mucho. Que haya variedad de armas y que el gameplay sea bastante completo, que no sea siempre lo mismo. Y bueno, en este fangame planeo agregar casi todas las armas que están en el juego. Y digo casi todas porque me rehúso a poner esta porquería en el fangame. Además de que tampoco planeo poner armas que se vean muy desactualizadas, como por ejemplo la escopeta pesada, que esa no sale desde la Season 4 del capítulo 1, algo así. Probablemente estés pensando que si pongo todas las armas sería un tremendo lío, porque un cofre te puede salir como 8 escopetas diferentes. Y por eso tengo planeado meter un sistema de armas disponibles por partida, algo así como un sistema de la bóveda, para poder sacar y poner armas que yo quiera. Así se puede crear una especie de meta en el juego que vaya cambiando con el tiempo y que no sea siempre lo mismo. Pasando a algo más de detalles, el sistema de inventario está mucho más avanzado. Ahora hay balas, las cuales no se van a reiniciar por dropear el arma como en el fangame 2.0, y además hay que recolectar balas para cada arma como en el juego original. Así que próximamente se vienen las cajas de munición. Y como estarán pensando, las armas hay que lootearlas desde los cofres o que estén dropeadas. Así que ya no vas a tener ningún arma en el inicio del juego. Al menos por ahora, capaz que en un futuro se me ocurre meter el modo Zone como en el 2.0 y ahí, bueno, ahí habría un cambio. Y esto es algo que en el fangame 2.0 no era posible, porque el fangame 2.0 no tenía soporte para un slot vacío. Sí o sí en el fangame tenía que haber un arma en un slot. Hay algunas cosas que aún falta pulir en el inventario, como que no puedes cambiar los slots, y esto es algo que no sé si lo pondré. Al menos no lo voy a hacer por ahora, ya que puede dar un par de bugs, porque es algo que hay que saber hacerlo. Y solo lo hice una sola vez para el fangame 2.0. Y todos sabemos que llegó a tener bugs, y bugs bastante jodidos. Así que no me quiero arriesgar por ahora. Además, los escudos y vendas no se stackean. ¿Qué significa esto? Que si tenés, por ejemplo, un mini escudo y hay 3 mini escudos, no te vas a quedar con 4 mini escudos. Vas a tener un mini escudo por separado y otros 3. Esto es algo que pasaba en Minecraft y si no me equivoco también llegó a pasar en Fortnite. Y es probable que se quede así en este fangame. Por lo mismo que por el cambiar los slots, porque nunca lo hice y no quiero que den bugs. Este fangame lo quiero hacer con cosas que yo sé que me van a salir bien. Por eso es probable que cosas como, no sé, ítems raros no ponga, como los ganchos o cosas así, porque son cosas que son mecánicas muy únicas, por decirlo de alguna manera, y que nunca hice. Entonces no quiero que quede algo medio sin pulir.
Y bueno, como pueden estar dándose cuenta, yo sé que el video se ve medio avanzado, pero la verdad es que está muy verde el juego, o sea, le faltan muchas cosas. Para que se hagan una idea, el juego está más o menos en el mismo porcentaje de desarrollo que este mismo video del primer fangame. Si se acuerdan, este video, aunque parece que está medio avanzado, está recontra recién empezado el proyecto, así que no sé, pueden faltar unos cuantos meses para que saque el juego. Otra cosa que me gustaría hablar es sobre los gráficos y la optimización. Yo sé que están preocupados por este tema y la verdad es que lo entiendo porque es un tema bastante importante en Android, pero les quiero compartir mi postura para que me entiendan. Llevo ya 3 años haciendo fangames de Fortnite y nunca pude sacar todo mi potencial a mi teléfono, porque siempre estuve pensando en el rendimiento de los teléfonos menos compatibles. Y para serles sinceros, es algo que ya me está molestando bastante, porque al final del día miro el fangame 2.0 y se ve feo. Y lo que me queda en la cabeza es, esto es lo único que puede hacer, es a lo máximo que puede llegar. Y la verdad es que no, nada que ver. Esto es lo que pasa cuando me saco de arriba los límites de los gráficos. Esto es Perfect Streak con full iluminación en tiempo real, corriendo a 60 FPS en mi teléfono. Esto es algo que me encanta y me llena de alegría poder ver que Perfect Streak se ve así. Me encantaría poder hacer lo mismo con este fangame, poder ver cuál es el límite de mi teléfono con los gráficos y mis capacidades de optimización. Aunque tengo un as bajo la manga. Estoy planeando hacer algo que, si sale bien, nos beneficiaría a todos. Estoy planeando hacer prácticamente 2 juegos que convivan en armonía. Planeo hacer 2 mapas por cada mapa y que haga 2 skins por cada skin. Mi idea es hacer un mapa con los gráficos al máximo y otro mapa con los gráficos del fangame 2.0, y que dependiendo de un ajuste gráfico se abra un mapa u otro. Esto es para que la gente que no pueda correr el juego con los gráficos que planeo poner, al menos no les vaya tan mal y pueda ver el juego con otros gráficos. Sería más o menos como el modo rendimiento de Fortnite. Y lo bueno de esto, que si no me equivoco, podría ser que en online se pudiera jugar dando igual si vos estás jugando en un mapa de bajos gráficos y otro esté jugando con el mapa de gráficos altos, enlazando los 2 mapas, haciendo que los 2 mapas convivan. Es como si fueran 2 realidades paralelas y los personajes se puedan ver e interactuar entre ellos. Esto se hace con level streaming y aún no sé mucho de level streaming porque no lo he practicado mucho. Estoy seguro de que funciona. Y bueno, gente, esto es todo por ahora. Me quedaron 1.000.000 de cosas para decir, pero ya saben que no me gusta hacer videos largos. Espero que le estén pasando bien y nos revimos.